Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Firmemente estoy convencido que ninguna iglesia puede alcanzar un crecimiento notable o un impacto notable en medio de una comunidad si la congregación no ha alcanzado una madurez espiritual. Y en esta mañana yo quiero hablar, y el título que he puesto a este mensaje, una iglesia que arde en fuego. Una iglesia que arde en fuego. Y me refiero a la iglesia del Señor en sí mismo, la iglesia que dejó Jesucristo fundada hace cerca de 2000 años. Es una iglesia que fue creada en el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia en su esencia es avivada. La iglesia en su esencia tiene fuego. La iglesia en su esencia es impactante. Sin embargo, tenemos nosotros que llevar esto hacia lo que nos corresponde a nosotros. Porque una cosa es la iglesia, pero otra cosa es la congregación. La iglesia del Señor es una sola, pero congregaciones hay muchas a través de todo el mundo. Porque mientras más profunda sea la relación de un creyente con el Señor, mayores oportunidades tendremos nosotros de alcanzar aquellas promesas y bendiciones las cuales nuestro Padre Celestial ya tiene destinadas para cada uno de nosotros. He explicado en diversas ocasiones, mis amados, que nosotros los creyentes no somos barcas a la deriva. Nosotros no andamos sin destino. La pueblo de Jesús y la iglesia de Jesús y los creyentes que aman al Señor y le esperan su segunda venida, somos gente que tenemos un destino, somos gente que tenemos una dirección, somos gente creados para cumplir un propósito, somos gente que tenemos la capacidad de alcanzar la perfecta voluntad de Dios. No estamos a la deriva, hay dirección en nuestras vidas. El asunto está en qué hacemos nosotros y cómo lo vamos a realizar y lo vamos a anotar. Quiero que vayamos al libro de Hechos y vamos al capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a ver una porción de la palabra que es muy normal que la leamos, especialmente durante los días en los cuales celebramos Pentecostés. No voy a predicar de Pentecostés en esta mañana, pero quiero utilizar esta porción de la palabra para que nosotros podamos realizar dónde se encuentra nuestra identidad como iglesia. ¿Dónde se encuentra nuestra identidad como congregación? ¿Con qué propósito nosotros hemos sido creados? ¿Y qué impacto hay en nosotros que nos permite a nosotros también el impactar nuestras comunidades? En el libro de Hechos, cuando la iglesia está enfrentando ese momento en el que la promesa que el Señor había profetizado desde el Antiguo Testamento, por el profeta Joel y otros tantos que hablaron, que presentaron, que nos advirtieron, que nos dijeron que llegaría un momento en el que los creyentes, el pueblo de Dios, recibiría algo especial. Se encuentra precisamente ahora aquí en este periodo en la historia. Es precisamente en este periodo de la historia donde nace nuestra identidad, donde nuestro ADN o DNA espiritual es transformado de una manera sobrenatural. Aun cuando nosotros, como seres humanos, en nuestra naturaleza, cargamos los vestigios de una naturaleza caída, con el nacimiento de la iglesia del Señor y con el derramamiento de la promesa del poder de Dios, se crea una nueva criatura con un ADN diferente, una nueva criatura que es capaz de poder alcanzar aquello lo cual nuestra vieja naturaleza no estaba capacitada para poder alcanzar. Es un momento en la historia donde el hombre es transformado a una imagen completamente diferente. Aun cuando tenemos la palabra de Dios
que en el libro de Génesis claramente establece que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre he pensado que esta porción de la palabra toma forma en nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y llega a nuestras vidas la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, sea el nombre de Dios alabado. ¿Por qué razón? Porque nos transforma a una nueva criatura, la cual es capaz de poder alcanzar aquello que nuestra criatura vieja no podía. Quisiera que viéramos esto y dice en este capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre de ellos. Aleluya. Por lo tanto, vemos nosotros que la llegada de ese poder de Dios a nuestra vida, del Espíritu Santo de Dios, no trajo a nosotros, no vino a nosotros para que nosotros nos identificáramos como una denominación que habla en lenguas. El hablar en lenguas es una señal de la cual establece y se nos reconoce: esta es una persona que ha recibido el poder del Espíritu Santo, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero esto no fue sencillamente el propósito de la llegada. El propósito de la llegada del Espíritu Santo fue para otorgar a nuestras vidas la oportunidad de la manifestación de un poder sobrenatural. Amados, Dios está completamente separado del pecado. Donde hay pecado, Dios no puede manifestarse. Por lo tanto, Dios necesita depositar todo lo que Él tiene almacenado para el hombre. Tiene que depositarlo sobre algo que sea capaz de contener la abundancia de ese poder. Nosotros dicen que usted no puede echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué razón? Porque el odre está formado por la piel, está formado por piel. Y si usted a ese odre viejo le echa vino nuevo, se abre, se comienza a filtrar el vino, no sirve, no podemos utilizarlo. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor no podría derramar el poder o su poder y su promesa en un odre viejo. ¿Por qué razón? Porque no seríamos capaces de aguantar, ni de entender, ni de aguantar ese poder. Por lo tanto, ese poder nos preparó a nosotros. Ahora, quisiera que usted saliera un momento de ahí, deje marcado ese libro de Hechos, porque salimos más al rato. Pero vámonos al libro de Apocalipsis. Y quiero mostrarles a usted que los problemas que podemos nosotros enfrentar hoy día como iglesia no son problemas nuevos para nosotros, sino que el Señor había ya anticipado que esta situación iba a presentarse en medio de su iglesia, sobre todo en los últimos tiempos en los cuales nosotros vivimos en este momento. Si por algo fue Jesús a la cruz del Calvario, fue para dejar en este planeta esa gran oportunidad de redención y de restauración para el hombre. El Señor, el Padre, sabía que el hombre jamás podría alcanzar la redención completa si permanecía bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley no requería de una convicción, sino requería de un remordimiento. Yo adoro a Dios para no caer en juicio. Cometo pecado, doy sacrificio. Era sencillamente, se basaba en un esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios. Ahora, ¿se equivocó Dios acaso cuando establece y declara la ley? No, la ley no vino por cuestión de capricho de Dios. La ley vino por el capricho del hombre. El hombre, en su supuesto deseo de agradar a Dios, habiendo tratado de muchas maneras, llega un momento que en medio de su frustración el hombre analiza
lo que está viviendo. El pueblo de Dios analiza lo que está viviendo y dice, bueno, mejor es, para evitar todo este montón de problemas, mejor es que tengamos ley. Dile a Dios que nos dé ley. Entonces, pues Dios no tenía eso, porque la ley es buena, pero tiene un problemita, que la ley marca lo que es malo. La ley no se hizo para crear desobedientes, pero una consecuencia de la ley es la desobediencia. No porque Dios se equivocó, pero es porque nosotros no estamos acostumbrados a obedecer. A ninguno de nosotros nos gusta hacer obediencia, porque la obediencia es contraria a la lógica del hombre. El hombre solamente le gusta cumplir aquellas cosas que a mí me parecen. Las que no me parecen, I don't care. Right? So, basado en esa premisa, tenemos nosotros que entender que algo se tiene que crear en nosotros, de manera tal que nosotros ya no cuestionemos por la lógica del hombre, sino que nos sometamos por nuestra fe en las convicciones. Y entonces, anticipando Dios que esta situación iba a ocurrir, sobre todo en estos tiempos, en la iglesia de estas generaciones, Él estaba anticipando que el propósito de Él, de haber mandado a su Hijo para sacarnos a nosotros del sometimiento de una ley, a vivir bajo la gracia, que no es otra cosa que la oportunidad de recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros, aun cuando nosotros no lo merezcamos, pero por cuanto no es la justicia de Dios, nuestro arrepentimiento y nuestro esfuerzo de vivir en santidad, somos acreedores de esa gracia de Dios. Entonces Él envió a su Hijo. Jesús no vino a la cruz solamente para hacer de nosotros gente que se libró del infierno, sino vino para hacer de nosotros hombres y mujeres que ahora vivimos en una dimensión en la cual podemos conocer qué es el propósito de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero Dios, regreso a lo mismo, anticipando esto, Él se da cuenta que la iglesia va a entrar en un proceso dentro de su historia, la cual va a dejar de cumplir el propósito original de la iglesia, que es llevar al hombre a la realidad que ahora Cristo Jesús vino, toda la ley es cumplida en Jesús. Todo lo que tengo que hacer es aceptar a ese Jesús en mi vida como mi Salvador y vivir por ese evangelio que Él ha dejado para nosotros. Y que todo esto depende del punto en el que el Señor dijo, cuando se fue, dijo, yo me voy, pero ¿sabes qué? No los dejo solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y le dijo, ¿saben qué? Yo me voy, pero aquí nadie se eche para atrás y se sienta muy cómodo a esperar que yo venga. No, salgan a ganar almas para el reino de los cielos. Traten de convencer a la mayor cantidad de seres humanos a través de todas las generaciones. Convénzanlos que este evangelio es el evangelio de verdad y que yo, Jesús, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Sea el nombre de Dios alabado. La iglesia queda establecida para nosotros ser un agente catalizador de conversión. Existimos porque es nuestra responsabilidad mostrar el amor de Dios. Pero ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios si nosotros ya no tenemos el amor de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora usted dirá, pastor, se me hace que usted está exagerando la nota. No, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí se expresa claramente qué es lo que está sufriendo la iglesia, sobre todo la iglesia en estos tiempos, la iglesia de hoy día. Aquí vamos a ver que Dios ha expresado, amados, profundamente un desagrado con una iglesia a la cual aparentemente estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Una iglesia que aparentemente estaba haciendo bastante bien. Sin embargo, a los ojos de Dios, esta iglesia fue hallada falta de algo de vital importancia. Reconoce que tú has trabajado por amor a mi nombre. Esta expresión que se utiliza
en esta parte de la escritura, en el original no se refiere al nombre de Jesús, sino un nombre que se le da a una persona. ¿Entendió? Un nombre que se le da a una persona. En otras palabras, has amado profundamente el nombre, o sea, soy cristiano. Nuestro líder es Jesús y amamos esa obra, ¿no? Amamos estar en una iglesia, amamos tener una congregación. Entonces, el Señor Jesús encuentra esto y dice en esta profecía, dice, encuentro todo esto, pero hay algo que a ti te falta. Has olvidado el primer amor. Pienso que revitalizar una iglesia se necesita trabajar primero con el interior del creyente antes que trabajar con la estructura de la congregación. Sea el nombre de Dios alabado. Puede darles aplauso grande al Señor. El asunto es si nosotros estamos cumpliendo el trabajo que el Señor nos dejó a nosotros para hacer. El asunto es si todavía en mí está el primer amor de Dios. Y el primer amor de Dios se muestra no con la alabanza que le doy a mi Dios, pero con las almas que yo traigo al camino del Señor. Ahí se muestra, porque si yo le digo al Señor, te amo, tengo que amar a mi prójimo primero. Sea el nombre de Dios alabado. Tengo que amar a aquel que no ha conocido al Dios Señor y traerlo a la casa del Señor. Tengo que ser un agente de impacto y de testimonio. Los cristianos no podemos vivir apartados de nuestro testimonio como cristianos. Es tiempo ya que realicemos que si somos cristianos, vivamos como cristianos por amor a Cristo. Vamos a mostrar nuestras convicciones. Es fuerte, es difícil, pero es necesario. Porque Dios no me mandó a mí aquí para hacer una figura bonita. Dios me mandó a mí aquí para trabajar y traer gente a su reino. Aleluya, sea el nombre de Dios alabado. Por eso es que revitalizar una congregación tiene que ver con la profundidad de la persona. Cuando hablamos de revitalizar, estamos hablando de vida. Y esto a mí me acuerda en la palabra del Señor, cuando Abraham recibió la orden de parte del Señor de ir a sacrificar a su hijo Isaac, y se lanza con él y comienzan allá arriba a acomodar todo, poner el altar, poner la madera y poner el fuego, prender el fuego. Y el hijo le dice: papá, tenemos todo, está el altar, está la madera, está el fuego, pero ¿y el corderito dónde está? ¿Ah? Me dijo: el Señor se proveerá de él, ¿no? Pero 4,000 años después más o menos, está la iglesia de Jesucristo en este planeta. Tenemos el altar, tenemos la madera, tenemos el cordero del sacrificio, pero no tenemos fuego. Ahora, yo quiero que nosotros podamos ver algo aquí en esta mañana. Número uno, una iglesia que arde en fuego está dotada con poder. Dotada con poder. Y este asunto del poder, y ahí quiero que nos regresemos ahí a Hechos capítulo 4. Esto es un asunto que tiene que ser compartido. Escuche bien, iglesia, esto tiene que ser compartido por el pastor y por la congregación. ¿Ok? Por el pastor y por la congregación. Si vamos aquí a Hechos 4, verso 8, el verso 8. Pedro está en un momento dentro de su historia, un momento bien grande, donde dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Yo solamente quiero poner esto para que usted mire que este Pedro, pescador de Galilea, tiene un momento en el que dentro de su ministerio él se tiene que enfrentar a personas para defender un punto, tiene que hablar, pero no cualquier hombre o Pedro en su propia naturaleza jamás hubiese podido hacer esto, de pararse frente a esas personas que estaban allí. Pero él lo hizo porque dice la palabra que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Tanto el pastor como los líderes de la iglesia
todos aquellos que estamos en alguna posición de liderato, líderes departamentales, asistentes de líderes departamentales, personas que participan en la alabanza y la adoración, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque de otra manera somos solamente personas que hacen algo por hacerlo, pero no hay sentido en ello. Ese amor que el apóstol Pablo nos habla a nosotros es importante, porque es la convicción que está dentro de nosotros, que nos deja a nosotros entender que en las cuestiones de la vida nosotros respondemos de manera diferente. Porque para responder como respondía, como antes, para eso no hubiese aceptado el Señor. Si yo fuera a vivir mi vida bajo el viejo hombre y resolver las cosas a la vieja manera, pues entonces, ¿para qué entonces me convertí al Señor? Pues hubiese quedado haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo acepté al Señor porque mi espíritu me dejó ver que yo estaba mal. No. El espíritu me dejó entender que yo estaba mal. Y me dio la oportunidad de arrepentirme. Y me dio la oportunidad de aceptarlo a Él. ¿Y sabe por qué lo acepté a Él? Porque no hay otra forma que yo pueda hacer las cosas que dice ahí si no está el espíritu de Él en mí. Si no está el poder de Él en mí. No hay otra forma que yo pueda hacer las cosas. Entonces, mis amados, tomando esto, entendemos que nosotros, en esta porción de la palabra, este hombre estaba lleno de un poder diferente que le dio la oportunidad de enfrentarse en circunstancias las cuales no lo podría hacer antes. En el verso 31 dice, cuando vieron, ahora hablando de todos en general, ahí es Pedro nada más, ahora todos en general, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la señal más evidente de que había llegado algo diferente allí? Las lenguas nos dicen que lo tenemos, pero la señal más evidente es que esta gente hablaban sin parar y con el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Esa gente salió hablando de Cristo a todo el que se encontraba de frente. Llegaban algunos allí, ven para acá que te voy a decir algo de Cristo. Hablaban la palabra de Dios. Ahora, nosotros necesitamos, amados, ese poder para poder cumplir el propósito de Dios para la iglesia. Y para esto, lo único que nosotros podemos hacer es depender de Dios. Si Él nos dijo, ir y predicar este evangelio a toda criatura, te quiero decir algo, tú tienes que depender del poder de Dios. Cuando nosotros leemos todo el discurso, si usted mira en esa porción desde el capítulo 5, cuando Pedro es llevado ante el Sanedrín, nosotros nos podemos dar cuenta, amados, podemos recordar que el apóstol Pedro, en esta porción de la palabra, nos da a nosotros una muestra y una evidencia de uno de los momentos en que se expresa el valor en una dimensión increíble y extraordinaria en la palabra. De todas las porciones de la palabra, esta es una de las cuales nos muestra un nivel de valor extraordinario. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro, un simple pescador de Galilea, se enfrenta al Sanedrín. El Sanedrín está compuesto por hombres de dinero, gente de posición social alta, intelectuales, gente supuestamente filósofos, sabios, por las personas más poderosas de todo lo que se consideraba la tierra en aquel entonces. Delante de todos ellos se paró Pedro. Ahora, Pedro iba allí siendo acusado, pero bajo el poder de Dios, aquel que pensaban que se enfrentaba como víctima delante de ellos, Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, un hombre simple, sin estudio, sin nada, se enfrentó como juez. Y todo su discurso es el establecimiento de un juicio en contra de ellos mismos. Sea el nombre de Dios alabado. En esta vida, amado, existen dos tipos de valor. Hay un valor que es limitado por la irresponsabilidad de reconocer los peligros que uno enfrenta. Hay gente que se creen bien machitos y no les importa y no reconocen y no aceptan el peligro de las cosas y se enfrentan.
A veces salen bien, a veces salen mal. Pero hay otro tipo de valor, y es el valor que reconoce el peligro que enfrentamos, pero rehusamos ser intimidados por las circunstancias que lo provocan. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya, aleluya. No vivimos bajo el legalismo y los dogmas de un hombre, pero tenemos que vivir bajo los principios y la convicción de una palabra. Y tenemos que comenzar a comportarnos y actuar como lo que somos. No le estoy diciendo a ustedes que comiencen a imitar a un cristiano, en su manera de vestir, o en su manera de hablar, o no. Le estoy invitando a que ustedes muestren lo que ustedes son a través del trabajo que ustedes realizan. Cuando nosotros nos comenzamos a hacer el propósito de Dios, amado, muchas cosas en tu vida van a cambiar. Cosas que tú jamás pensaste que tú podías cambiar de ti, van a cambiar. ¿Por qué razón? Porque Dios entiende el esfuerzo que tú estás haciendo por cumplir su propósito, y Él te otorga el gran beneficio. Y tú comienzas a experimentar una prosperidad en tu vida espiritual, un crecimiento y una madurez. Consideren el irnos nuevamente a los pies de la cruz y con un corazón sincero y humillado delante del Señor, decirle: Señor, es tiempo para nosotros de regresar a aquellos principios para los cuales fuimos nosotros destinados, para ganar las almas, para predicar tu palabra, para permitir que mi testimonio, lo que soy yo, impresione a otras personas. No para que crean algo de mí, lo que yo no soy, para que ellos puedan experimentar a través de mí lo que es el amor de Cristo. Amados, las palabras son buenas. Conocer las Sagradas Escrituras es imprescindible, pero vivir por ellas es vital. Sea el nombre de Dios alabado, es vital. Pero para hacer esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.